Para Rania Juanes, aquella mañana de martes comenzó como todas las de Mazzán, con una batalla de baja intensidad, contra el tiempo y un niño de 5 años que tenía la energía de un pequeño huracán, Adrian, con su cabello tercamente erizado y ojos que llevaban la misma chispa de curiosidad que su madre. Había decidido que sus dinosaurios de plástico necesitaban un desayuno formal antes que cualquier ser humano en la casa. Rania, mientras negociaba la paz entre un Trex y el tazón de cereal, sentía esa mezcla familiar de amor abrumador y pánico velado. Ser madre soltera era vivir en esa cuerda floja, equilibrando la ternura de un beso de buenos días con la urgencia de no perder el autobús. La sombra de su matrimonio. Una noche extraña y formal hacía 6 años con un hombre cuyo rostro apenas recordaba. Era solo eso, una sombra lejana. Un detalle burocrático en su vida real, vibrante y caótica. Al dejar a Adrian en la escuela, con la promesa de recogerlo para la noche de cine en casa, Rania cambiaba de piel, guardaba a la madre cariñosa y un poco exhausta en un cajón del corazón y se ponía la armadura de asistente ejecutiva impecable. El destino era el edificio espejado de Gutiérrez Corp, un monolito de vidrio y acero que parecía frío e impersonal. Todo lo contrario a su pequeño y desordenado apartamento. Su jefe, el señor Alex Gutiérrez, era el arquitecto de ese imperio y la razón de su estrés diario. Un hombre implacable, de una inteligencia cortante y una energía que parecía succionar todo el oxígeno de la sala. Para Rania, él era un enigma. Una fuerza de la naturaleza que la atraía e intimidaba en la misma medida. Poco sabía ella que la reunión marcada en letras rojas en la agenda de él para las 10 horas, con abogados, personal, era el primer paso para borrar de su vida a la mujer que ella era, la esposa que él creía firmemente que lo había traicionado. Al pasar por las puertas de vidrio automáticas de Gutiérrez Corpe, Rania sentía el cambio de atmósfera como una presión física en los oídos. El aire allí dentro era diferente, filtrado y con un olor caro a éxito y alfombra nueva. Caminó con pasos firmes y medidos por el vestíbulo cavernoso, su reflejo deslizándose por el mármol pulido del suelo, como un fantasma bien vestido. Cada buenos días que le daba al guardia o a la recepcionista era nítido y profesional, un contraste con la voz suave y llena de canciones de cuna que usaba con Adrian horas antes. Subir en el ascensor exclusivo para la presidencia era como entrar en una cápsula que la transportaba a otro universo. Uno donde las emociones eran pasivos y la eficiencia era la única moneda que importaba. Aquel piso, el último del edificio, era el dominio de Alex Gutiérrez. Y ella, Rania, era la guardiana de la puerta, la persona que decidía quién entraba y quién era detenido en la muralla de su escritorio. Era un poder que ella respetaba y usaba con una precisión quirúrgica, una pequeña compensación por la falta de control que sentía en otras áreas de su vida. La primera tarea del día era siempre el café. No era un simple café, era un ritual. Alex Gutiérrez bebía un tipo específico de grano colombiano, de una microfinca que su contacto en Cartagena enviaba mensualmente. La molienda tenía que hacerse al momento, y el agua, calentada a exactos 92 grados Celsius. Rania aprendió estos detalles no porque él se los pidiera, sino porque ella observó. Notó cómo él dejaba el café intacto, si estaba a un grado más frío, cómo su mandíbula se tensaba sutilmente si el aroma no era perfecto. Entonces, ella transformó la preparación en una ciencia, mientras la máquina de expreso italiana, un monstruo cromado que más parecía el motor de un coche deportivo, hacía su trabajo ruidoso. Rania organizaba la agenda de él en una tableta. Cada reunión, cada llamada, cada bloque de trabajo enfocado era posicionado como piezas en un tablero de ajedrez. Ella era la maestra estratega detrás del rey, garantizando que su camino estuviera siempre despejado para que él pudiera concentrarse en conquistar el mundo, una adquisición a la vez. Cuando entró en su despacho, lo encontró de espaldas, observando o Paulo despertar a través de la pared de vidrio que servía como ventana. La ciudad, allá abajo, era una maqueta de concreto y ambición, y él la observaba como un general observando su campo de batalla. Rania colocó la taza de porcelana blanca en su escritorio de caoba, sobre un posavasos de cuero negro. El sonido fue casi inaudible, pero él se giró, como si sintiera la presencia de ella en el aire. Sus ojos, de un castaño oscuro e intenso, se encontraron con los de ella por un instante. En ese breve momento, antes de que la máscara de CEO implacable volviera a su lugar, ella vio algo más, una fracción de segundo de cansancio, quizás hasta de vulnerabilidad. Fue tan rápido que casi pensó que lo había imaginado. «Buenos días, señor Gutiérrez. ¿Su agenda para hoy?»,
Está en la tableta. La reunión con los abogados está confirmada para las 10 en la sala de conferencias B, dijo ella, con la voz perfectamente neutra, ignorando el pequeño salto que dio su corazón. Alex apenas asintió con la cabeza, un gesto corto y económico. Antes de tomar la taza, tomó un sorbo y Rania observó, conteniendo la respiración por un milisegundo, hasta ver el músculo en su mandíbula relajarse casi imperceptiblemente. El café estaba perfecto. Era una victoria pequeña y silenciosa, pero era suya. El informe de M-Corp. Juanes, lo quiero en mi escritorio en 1 hora, ordenó él, la voz grave y ya enfocada en el próximo objetivo. Él nunca la llamaba por su primer nombre. Siempre era Juanes, un apellido en una función. Eso la ayudaba a mantener la distancia necesaria, a recordarse que ella era una pieza en su engranaje. Nada más. Aún así, mientras volvía a su escritorio, no pudo evitar sentir el peso de la mirada de él en su espalda. Un calor que era al mismo tiempo incómodo y extrañamente cautivador. Era una dualidad que la irritaba profundamente, pues no tenía tiempo ni energía para descifrar las complejidades de su enigmático jefe. Sentada en su propia silla, que tenía una visión estratégica tanto de la puerta del ascensor como de la entrada del despacho de Alex, Rania se sumergió en el trabajo. El informe de M-Corp era denso, lleno de jerga financiera y proyecciones de mercado que harían que la mayoría de la gente se durmiera de aburrimiento. Pero Rania tenía un talento para encontrar la historia detrás de los números, para extraer la información crucial de esa masa de datos. Era una habilidad que la hacía indispensable para Alex, mientras sus dedos volaban por el teclado. Su mente, sin embargo, hizo una pequeña excursión no autorizada. Pensó en Adrian y su proyecto de ciencia sobre el ciclo del agua, y sonrió discretamente. Luego, la sonrisa desapareció, reemplazada por una punzada familiar de melancolía. 6 años, desde aquella noche. El hombre de aquel contrato de matrimonio era una figura sin rostro, una abstracción. Recordaba unas manos grandes, un traje caro y un anillo de sello de oro con un blasón que no logró identificar. Un hombre que aceptó un arreglo de negocios y luego desapareció, dejándola en un limbo legal y emocional. La rabia que sentía ya no era caliente y abrumadora, sino una brasa fría y persistente. Él no la abandonó embarazada. Ella descubrió lo de Adrian semanas después, sola y aterrorizada. Pero el hecho de que él nunca se hubiera puesto en contacto, nunca se hubiera preocupado por finalizar lo que empezaron, ya fuera un matrimonio o un divorcio, era la prueba de su cobardía. Ella lo imaginaba como un heredero débil, un playboy que huyó de la responsabilidad. Era una imagen tan diferente, tan diametralmente opuesta al hombre que trabajaba a pocos metros de ella. El señor Gutiérrez era la encarnación misma de la responsabilidad y el poder. Se enfrentaba a juntas directivas hostiles antes del almuerzo y cerraba tratos multimillonarios antes de la cena. La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. Su jefe, el epítome de la fuerza, y su marido fantasma, el epítome de la debilidad, sacudió la cabeza, forzando el foco de vuelta al informe. Los fantasmas no pagaban el alquiler. Al otro lado de la puerta de madera maciza, Alex Gutiérrez sentía una irritación creciente que no tenía nada que ver con M-Corp o con el mercado de valores. Tenía que ver con la reunión de las 10. Sus abogados le habían informado la noche anterior que finalmente habían localizado a su esposa. El nombre de ella, Rania Juanes, sonó extraño en sus oídos, a pesar de ser el mismo que el de su asistente. Él sabía que era una coincidencia, un nombre común. Sus abogados le dieron una dirección en un barrio obrero, detalles de una vida modesta, y la bomba tenía un hijo. Un niño de 5 años en la matemática era simple y brutal. El niño había nacido 1 año después de la noche del matrimonio arreglado. El matrimonio que había sido una mera formalidad para fusionar los intereses de 2 familias. Un acuerdo que se vio obligado a aceptar por su difunto padre antes de partir para construir su propio imperio en el extranjero. Nunca quiso ese matrimonio y, francamente, apenas recordaba el rostro de la mujer, pero la traición, la audacia de ella de tener un hijo con otro hombre mientras aún estaba legalmente casada con él, encendió un fuego helado en sus venas. Miró la foto que el investigador privado había adjuntado al informe. Una mujer saliendo de un edificio. Simple, sosteniendo la mano de un niño pequeño. La foto estaba granulada, tomada de lejos. El rostro de la mujer estaba parcialmente oscurecido por su cabello al viento, pero había algo en su postura, en la manera en que se inclinaba hacia el niño, que le pareció familiar. Sacudió la cabeza, frustrado. Era el nombre, Rania Juanes.
lo que estaba creando esa confusión en su mente. Su asistente era el pilar de su vida profesional, competente, increíblemente inteligente y, si era honesto consigo mismo, perturbadoramente atractiva. Había una integridad en ella, una fuerza silenciosa que él admiraba profundamente. La mujer de la foto, la Rania Juanes que lo traicionó, era una estafadora. Era imposible que fueran la misma persona. El universo no podía ser tan perverso e irónico. Arrojó el informe en el cajón con fuerza, el sonido ahogado por la madera cara. Necesitaba compartimentar. Primero, el divorcio, luego, el trabajo. Rania sintió la vibración sorda del cajón al cerrarse y su cuerpo se tensó. Era una señal. El señor Gutiérrez estaba agitado. Aprendió a leer sus microexpresiones y las pequeñas pistas sonoras que escapaban de su oficina. Un cajón golpeado significaba frustración contenida. Un ritmo específico de bolígrafo golpeando la mesa significaba impaciencia. El silencio absoluto era el más peligroso de todos. Significaba que estaba cazando una debilidad en algún informe o en alguna persona. Se levantó y fue a la pequeña cocina adyacente a su espacio, preparando un vaso de agua con hielo y una rodaja de limón. Exactamente como a él le gustaba cuando estaba estresado. Era un gesto proactivo, una forma de desactivar la tensión antes de que se desbordara. Al volver a su escritorio, notó un detalle que la hizo detenerse por un segundo. La pantalla del ordenador de Alex, visible por el ángulo de la puerta entreabierta, mostraba un correo electrónico de un prestigioso bufete de abogados. El asunto en proceso de divorcio. Actualización. Su corazón sintió una pequeña punzada de... ¿Sería lástima? El poderoso Alex Gutiérrez, pasando por problemas personales. Eso lo hacía, por un instante, un poco más humano. Mientras compilaba los datos finales del informe de M-Corp, la mente de Rania volvió al anillo. El anillo de sello que vio en la mano del hombre aquella noche. Era de oro amarillo, pesado, con un blasón grabado. Un león rampante y una letra G. Recordaba haberlo encontrado anticuado, casi teatral. Y entonces, un escalofrío recorrió su espalda. La semana pasada, durante una reunión, el señor Gutiérrez gesticuló para enfatizar un punto. Y bajo la luz fuerte de la sala de conferencias, ella lo vio. En su dedo meñique derecho, un anillo de sello de oro amarillo, con un blasón. No pudo ver el detalle del diseño, pero la similitud la golpeó como un puñetazo. En el momento, lo descartó. A los hombres ricos y poderosos les gustaban los símbolos de estatus. Era una coincidencia tonta. Pero ahora, con la palabra divorcio parpadeando en su memoria reciente, la coincidencia parecía menos tonta y más siniestra. Se sintió mareada por un momento. La posibilidad era tan absurda, tan fuera de toda lógica, que la empujó al fondo de su mente con fuerza. Era una locura. Alex miró el reloj en la pantalla. 9:15. 45 minutos para la reunión que había esperado durante 6 años. 6 años en los que se dedicó a construir un negocio desde cero, a transformar su nombre en una marca de poder y éxito. Todo para demostrarse diferente a su padre, que vivía de legados y arreglos. Ese matrimonio fue la última cadena que lo ataba al mundo de su padre y estaba a punto de cortarla. Se levantó y caminó hacia la ventana de nuevo, las manos en los bolsillos. La rabia por la traición era real, pero por debajo de ella había algo más, una curiosidad enfermiza sobre la mujer. ¿Qué tipo de persona firma un contrato de matrimonio y menos de un año después tiene un hijo con otro hombre? No podía conciliar la audacia del acto con la imagen modesta que los investigadores pintaron de ella. Y, más perturbador aún, no podía dejar de contrastar esa imagen con la mujer sentada al otro lado de su puerta en Juanes. Ella era la definición de honor y discreción. La yuxtaposición era un rompecabezas que su mente lógica y ordenada no podía resolver. Recordó el día en que la contrató. Había docenas de candidatas, todas con currículums impecables de universidades de prestigio. Pero Rania Juanes entró en la sala y no había arrogancia. En ella, solo una calma y una confianza tranquilas. Lo miró a los ojos, respondió a preguntas complejas con una claridad impresionante y, cuando él intentó intimidarla con un escenario de crisis hipotético, ella presentó una solución en 3 pasos que era tan brillante como simple. La contrató en el acto, ignorando el consejo de su departamento de recursos humanos, que la consideró demasiado cualificada y un riesgo de irse en poco tiempo. Estaban equivocados. No solo se quedó, sino que se
convirtió en la columna vertebral de sus operaciones diarias. Confiaba en su juicio, más que en el de muchos de sus vicepresidentes. ¿Cómo podía esta mujer, su asistente, compartir un nombre con la estafadora a la que estaba a punto de aplastar legalmente? La pregunta resonaba en su cabeza, irritante y persistente. Rania finalizó el formato del informe y lo imprimió. El olor a tóner caliente y papel fresco era uno de los olores de su vida profesional. Se levantó, alisó su falda a lápiz y caminó hacia el despacho de Alex. Al acercarse, oyó su voz, baja y tensa, viniendo de adentro. Estaba en una llamada. No me importa lo que cueste, Ricardo. Quiero que esto sea rápido y limpio. Ofrécele un acuerdo generoso, algo que no pueda rechazar. Quiero que firme los papeles del divorcio y desaparezca de mi vida para siempre. Y en cuanto al chico, verifica la paternidad, si no es mío, y sé que no lo es. Quiero asegurarme de que no habrá ninguna reclamación futura. Cada palabra era como una piedra de hielo cayendo en el estómago de Rania. Se congeló fuera de la puerta, el informe en sus manos temblando ligeramente. Estaba hablando de su esposa. La frialdad, la crueldad calculada en su voz era aterradora. Nunca lo había oído así. El hombre que admiraba a regañadientes era capaz de esa brutalidad. Retrocediendo silenciosamente, Rania volvió a su escritorio, el corazón latiendo descontroladamente. La empatía que había sentido antes se evaporó, reemplazada por un sentimiento de repulsión. ¿Qué tipo de hombre habla así de la madre de un niño? Aunque ella lo hubiera traicionado, la forma en que habló del chico fue lo que más la sorprendió. Verifica la paternidad. La frase resonó en su mente. Pensó en Adrian, en su sonrisa, en la forma en que confiaba en ella para todo. La esposa desconocida de Alex Gutiérrez, quienquiera que fuese, era una madre. Y él estaba hablando de su hijo como si fuera una complicación financiera, un ítem a tachar de una lista. Rania sintió una oleada de solidaridad por esa mujer anónima. Sabía lo que era ser una madre soltera, luchar para proteger a su hijo del mundo. Y en ese momento, su jefe ya no parecía un enigma atractivo, parecía un monstruo. La puerta del despacho de Alex se abrió con un suave clic. Él apareció en el umbral, el teléfono ya guardado, la máscara de normalidad de vuelta en su lugar. Aunque Rania ahora podía ver las pequeñas grietas en ella, la tensión en sus hombros, la línea dura de su boca. Juanes, el informe, dijo, la voz controlada de nuevo. Ella se levantó, caminó hacia él y le entregó los papeles, evitando su mirada. Sus manos se rozaron por una fracción de segundo. Normalmente, un toque accidental como ese enviaría una pequeña corriente eléctrica por ella, algo que ignoraría rápidamente. Pero esta vez, el toque pareció helado, se sintió sucia, como si hubiera sido cómplice de su crueldad solo por haberla escuchado. Solo quería que él tomara el maldito informe y la dejara en paz, para que pudiera respirar y tratar de calmar la tormenta de indignación que se formaba dentro de ella. Alex, por su parte, sintió el cambio en ella al instante de la retirada. Normalmente, cuando ella le entregaba algo, había un breve contacto visual, un reconocimiento profesional. Esta vez, sus ojos estaban fijos en un punto por encima de su hombro. Su mano se retiró como si hubiera tocado algo caliente. ¿Qué pasaba? Frunció el ceño internamente. Habría escuchado su conversación. Improbable. La puerta era de madera maciza, diseñada para la privacidad. Quizás estaba teniendo un mal día. La idea lo perturbó más de lo que debería. La consistencia de Rania era una de las pocas constantes en su vida caótica. Verla afectada, aunque fuera sutilmente, era como encontrar una grieta en los cimientos de su castillo. ¿Está todo bien, Juanes?, preguntó él. La pregunta escapándose antes de que pudiera contenerla. El tono fue más suave de lo que pretendía. La pregunta la tomó por sorpresa. La preocupación en su voz sonó tan genuina que la confundió, creando un conflicto interno doloroso. ¿Cómo podía el hombre que pronunció esas palabras terribles por teléfono ser el mismo hombre que ahora la miraba con lo que parecía ser una preocupación real? Levantó la barbilla, forzándose a encontrar su mirada. Sí, señor, perfectamente bien, solo concentrada. ¿Necesita algo más antes de su reunión de las 10? Respondió ella, la voz más firme de lo que se sentía. Era una mentira, y sabía que él probablemente también lo sabía, pero era la única armadura que tenía. Admitir cualquier debilidad frente a él ahora parecía imposible. Necesitaba mantener la barrera entre ellos intacta.
especialmente ahora que había vislumbrado la oscuridad que había al otro lado. Su percepción de él se había roto y estaba de luto por la imagen que había construido, la de un jefe difícil pero justo. Alex la estudió por un momento más, sus ojos perspicaces tratando de descifrarla. Vio la verdad detrás de su mentira, pero también vio la determinación en sus ojos para no ceder. Sintió un respeto reacio por su fuerza, no presionó más. No, Anesto, don, cancele mis llamadas hasta el mediodía. No quiero interrupciones. Ninguna, dijo, la orden final siendo más enfática. Se giró y volvió a su despacho, cerrando la puerta tras de sí. Rania soltó el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Miró el reloj digital en su pantalla, 9:40. En 20 minutos, él iría a esa sala de conferencias para planificar la demolición de la vida de una mujer llamada Rania Juanes. Una madre. Lo absurdo de la situación era abrumador. La coincidencia de nombres ahora parecía menos una coincidencia y más una broma cósmica de mal gusto. Y ella estaba, sin saberlo, sentada en primera fila. En los 20 minutos siguientes, Rania trabajó en modo automático, respondió correos electrónicos, archivó documentos, redirigió llamadas, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en la sala de conferencias B, imaginando la escena. Trajes caros, documentos legales con letra pequeña y la vida de una mujer siendo diseccionada y descartada como un mal balance trimestral. Se preguntó sobre la otra Rania. ¿Sabría lo que estaba por venir? ¿Tendría alguna idea del poder y la crueldad que estaban a punto de desatarse contra ella? Rania sintió un nudo en la garganta. Ella, que siempre se enorgulleció de su capacidad para mantenerse distante y profesional, se sentía emocionalmente involucrada en el drama personal de su jefe. Peor aún, estaba del lado de su enemiga, la mujer que él despreciaba. Toda la situación era un enredo de lealtades conflictivas y una ironía casi insoportable. A las 10:10, la puerta del despacho de Alex se abrió de nuevo. Él salió vistiendo su chaqueta. Parecía compuesto, poderoso, listo para la batalla. Sus ojos pasaron por ella, pero esta vez no había suavidad, solo una fría determinación de acero. No dijo nada, solo caminó hacia el pasillo que llevaba a las salas de conferencias. Rania lo vio irse, cada paso resonando en su pecho. Lo vio detenerse en la puerta de la sala B, saludar a dos hombres de traje oscuro, sus abogados, y entrar. La puerta se cerró con un clic definitivo, sellando el destino de la otra Rania Juanes, su tocaya desconocida. Rania se reclinó en su silla, sintiendo un peso inmenso. El día apenas había comenzado y ya parecía insoportablemente largo, y no tenía la menor idea de que la mujer cuya vida se estaba discutiendo en esa sala, la esposa traidora, la madre de un hijo ilegítimo, y ella misma, eran la misma y única persona. La tormenta se acercaba, y ella estaba justo en el ojo del huracán. Dentro de la sala de conferencias B, el aire era enrarecido y helado, una combinación del aire acondicionado al máximo y la tensión palpable. Alex se sentó a la cabecera de la mesa de vidrio, un rey en su dominio, flanqueado por sus dos abogados. De un lado Ricardo, un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y la calma de quien ya lo ha visto todo. Era el abogado de su padre, un vestigio del viejo mundo que Alex toleraba por su lealtad. Del otro estaba Mateas, un joven ambicioso con un traje afilado y ojos de tiburón, que veía el caso como una oportunidad para impresionar al jefe. Sobre la mesa, una delgada carpeta de cuero contenía los documentos que representaban 6 años de un limbo legal. Alex sentía una aversión física por esa carpeta. No era solo sobre un matrimonio fallido. Era sobre un error, una obligación impuesta, una mancha en su trayectoria de autosuficiencia que necesitaba borrar a cualquier costo. Ricardo abrió la carpeta con un cuidado casi ceremonial, deslizando una copia del certificado de matrimonio por la mesa. El nombre Alexandre Gutiérrez estaba al lado de Rania Juanes. Alex miró el nombre de ella, Rania Juanes, la misma combinación de nombre y apellido que su asistente. La coincidencia era tan flagrante que por un momento sintió como si el universo se estuviera burlando de él. Se forzó a separar a las dos mujeres en su mente. Una era la personificación de la eficiencia y la integridad, el engranaje vital de su vida. La otra, la de aquel papel, era una extraña, una traidora. Ricardo continuó, su voz un murmullo tranquilo. La encontramos. Alex vive en un apartamento en Vila Mariana. Lleva una vida discreta. Tiene un hijo, un niño, Neidrian Juanes. La palabra hijo quedó flotando en el aire, pesada y acusadora. Alex sintió que se le
helaba la sangre, la ira solidificándose en algo duro y frío en su pecho. Matías, el abogado más joven, tomó la palabra, su tono más incisivo. Puso una copia del certificado de nacimiento del niño sobre la mesa, al lado del certificado de matrimonio. Adrian Juanes, nacido el 22 de mayo de 2006. Su matrimonio fue el 15 de junio de 2005, 11 meses después. El nombre del padre está en blanco. La información fue entregada como un martillazo. 11 meses. Alex hizo las cuentas mentalmente, aunque no lo necesitaba. Se fue de Brasil 2 semanas después de la ceremonia, una noche que apenas recordaba, nublada por el resentimiento y el champán caro. No la tocó. El acuerdo era puramente de negocios, una fusión de activos familiares. Por lo tanto, el niño era la prueba viviente e irrefutable de su infidelidad. La humillación fue un sabor amargo en su boca. No solo lo traicionó, sino que lo hizo casi de inmediato. La audacia de ella era asombrosa. Mientras tanto, afuera, en el silencio del piso 30, Rania intentaba concentrarse en una hoja de cálculo de proyección de ganancias. Los números, que normalmente eran sus amigos, un refugio de lógica y orden, ahora bailaban frente a ella sin sentido. Su mente era una pantalla dividida. De un lado, la tarea tediosa y profesional. Del otro, la imagen de la puerta cerrada de la sala de conferencias. Se sentía como una espía en su propia vida, sobrecargada con un conocimiento que la envenenaba. Cada clic de su ratón parecía demasiado fuerte. Cada tono de teléfono la hacía saltar. La ausencia de Alex, en lugar de traer paz, creaba un vacío de tensión. Se encontró mirando la silla vacía de él en su despacho, una fortaleza de vidrio y cuero, y sintió un escalofrío. Estaba empezando a entender el poder que él poseía, no solo el poder financiero, sino el poder de destruir vidas con una simple orden. El nombre en Rania Juanes. La coincidencia la atormentaba. En una ciudad como ese, o Paulo, con millones de habitantes, no era imposible. Era improbable, pero no imposible. Pero sumado al anillo, a la conversación sobre el divorcio, era demasiado. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un pequeño espejo. Admiró su propio rostro, cansancio en los ojos, algunas líneas de expresión que no estaban allí años atrás. Intentó recordar esa noche, la noche de la boda. Tenía 19 años, aterrorizada, aceptando un arreglo hecho por su padre para salvar la pequeña empresa familiar de una deuda aplastante. El novio era una figura alta y sombría. Recordaba su apretón de manos firme, sus ojos oscuros que parecían mirar a través de ella, y un nombre analessandreano, Alessandre. ¿Podría ser? Cerró el espejo con un clic, el corazón martilleando. El nombre en la puerta de él era Alex Gutiérrez. ¿Sería Alexandre solo una versión formal? Quiero el divorcio lo antes posible, dijo Alex, su voz cortando el silencio de la sala de reuniones. Ricardo ofrece un acuerdo que no pueda rechazar. No quiero litigios, no quiero drama en la prensa. Quiero que firme, tome el dinero y desaparezcan. Ricardo lo miró por encima de las gafas. Alex, la ley está de tu lado. La traición es clara. Podríamos simplemente ir a juicio. Y Alex lo interrumpió con un gesto. No tengo tiempo para eso. Y no quiero mi nombre arrastrado por el lodo. Por culpa de ella, andale. 500,000 es más de lo que verá en toda su vida. Eso debería comprar su silencio. Habló del dinero con el mismo desapego con el que hablaría de una transacción de acciones. Era una herramienta, un medio para un fin, un analgésico para el problema. Matías sonrió ligeramente, una sonrisa de admiración por el enfoque implacable de su cliente. Es una cantidad extremadamente generosa, señor Gutiérrez, más de lo necesario. Pero está la cuestión del niño. Alex lo miró, los ojos fríos. No hay ninguna cuestión. El chico no es mío, es matemáticamente imposible. Pero no voy a dejar cabos sueltos. Incluye una cláusula, una prueba de paternidad. Cuando el resultado confirme que no soy el padre, el acuerdo se finaliza. Es una formalidad para protegerme de cualquier reclamación futura. No quiero que esa mujer o su amante aparezcan de aquí a 10 años con alguna historia. La forma clínica en que diseccionó la situación, transformando la existencia de Adrian en una reclamación futura, era su manera de lidiar con el dolor. Estaba construyendo un muro de lógica y legalidad alrededor de la herida de la traición. Rania, en su escritorio, sintió una necesidad súbita y abrumadora de hablar con Adrian. Era casi la hora de la merienda en la escuela. Con las manos temblorosas, tomó su celular y envió un mensaje rápido a la profesora. «Hola, profanana. ¿Todo bien con Adrian hoy?» Era una excusa.
Lo sabía, solo necesitaba una confirmación de que su pequeño mundo estaba seguro, intacto, mientras este otro mundo de poder y crueldad operaba tan cerca. Abrió la galería de fotos y miró la imagen más reciente de Elan Adrian sonriendo. Una ventana. Enfrente de la boca por un diente de leche que se le había caído, sosteniendo un dibujo de un dinosaurio morado. El amor que sintió fue tan intenso que dolió. Ese niño era su universo entero. La idea de que cualquiera, especialmente un hombre como Alex Gutiérrez, hablara de él como un problema a resolver, la llenó de una furia protectora que nunca supo que poseía. La respuesta de la profesora llegó casi de inmediato. Un pulgar hacia arriba seguido de: «Todo genial, Rania. Se está divirtiendo. Mucho en la clase de arte. Dijo que te está preparando una sorpresa». Rania sonrió. Una sonrisa genuina que alivió un poco la tensión en su rostro. Anessa era su realidad. Plastilina, dientes de leche, amor incondicional. Era un mundo a millones de kilómetros del universo de Alex Gutiérrez. Tenía que aferrarse a eso. La coincidencia era solo eso. Una coincidencia. Su marido fantasma, el hombre de esa noche, era un cobarde sin nombre que huyó. Su jefe era un multimillonario implacable que, casualmente, tenía el mismo apellido y se estaba divorciando de otra pobre diabla llamada Rania. Tenía que ser eso. Cualquier otra explicación era demasiado demente para contemplarla. Bloqueó el celular e intentó concentrarse en la hoja de cálculo, pero la semilla de la duda, una vez plantada, ya comenzaba a germinar. De vuelta en la reunión, Ricardo, el abogado Mayo R. carraspeó: «Alex, recuerdo la noche de tu boda. Estuve allí, en un rincón, con tu padre. Vi a la chica Rania, parecía asustada, muy joven. No me pareció del tipo calculador. La observación quedó flotando en el aire. Una pequeña nota de disonancia en la narrativa de traición de Alex and Alex miró al abogado, irritado por el intento de humanizar a la mujer que ya había condenado en su mente. «¿La viste? Por 5 minutos. Ricardo, no sabes nada de ella. Mi padre hizo un pésimo negocio. Me ató a una familia al borde de la quiebra y a una mujer que obviamente no tenía carácter en fin de la historia. Ahora, centrémonos en la ejecución. Quiero los papeles listos para firmar para el final de la semana». La dureza en su voz cerró la discusión. No estaba interesado en matices ni recuerdos, quería acción. Quería limpieza. Alex sentía el control de la situación, pero debajo de la ira y la determinación había una molestia, una astilla bajo la uña. La imagen de su asistente, Juanes, seguía entrometiéndose en sus pensamientos, en su integridad, la forma en que manejaba su vida con una calma que él envidiaba en secreto. Confiaba en ella implícitamente con los secretos de su imperio de miles de millones de dólares. ¿Era posible que una mujer con tanto carácter compartiera un nombre y apellido con alguien que era su polo opuesto? La lógica le decía que sí. Eran dos personas diferentes, pero su instinto, ese instinto que lo convirtió en un CEO exitoso, gritaba que algo andaba mal. Faltaba una pieza en el rompecabezas, y eso lo volvía loco. Odiaba no tener toda la información. Odiaba sentirse un paso por detrás. El trabajo para Rania se convirtió en un acto de rebelión silenciosa. Si el mundo intentaba volverla loca con coincidencias imposibles, ella se refugiaría en el orden y la competencia. Se sumergió en la tarea de reestructurar la agenda de Alex para la próxima semana, cancelando reuniones menores y abriendo espacio para las negociaciones de M-Corp. Cada acción era precisa, eficiente. Ella era buena en esto. Era más que una madre soltera luchando por pagar las cuentas. Era una profesional de alto nivel, respetada por vicepresidentes que ganaban 10 veces su salario. Esa era su identidad, la que construyó sola, ladrillo por ladrillo, de las cenizas de una vida que otra persona había planeado para ella. Nadie, ni siquiera el poderoso Alex Gutiérrez, podría quitarle eso. Esa certeza era su ancla en medio de la tormenta de confusión que amenazaba con ahogarla. Impulsada por un impulso que no pudo explicar, Rania abrió el navegador web y escribió en la búsqueda las palabras pareciendo extrañas en sus dedos: San Alexandre Gutiérrez, matrimonio arreglado. Presionó Enter con el corazón en la boca. Los resultados fueron, en su mayoría, artículos de negocios, perfiles sobre el ascenso meteórico de Gutiérrez Corp, entrevistas en las que hablaba sobre innovación y ruptura de mercados. Nada personal a su vida, era una fortaleza digital. Pero entonces, en un enlace antiguo de un blog de chismes corporativos de hace 6 años, encontró una pequeña nota. Fuentes dicen que el heredero Alexandre Gutiérrez, antes de su partida al extranjero, selló un acuerdo familiar con un matrimonio discreto con la hija de un socio de negocios en dificultades. No había nombres, no había fotos,
Solo esas 2 líneas, pero fue suficiente. El aire se le escapó de los pulmones en heredero partida al extranjero un matrimonio discreto. Las piezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. La reunión estaba terminando. Alex dio sus instrucciones finales. Ricardo, contacta a sus abogados. Mateos, prepara el borrador del acuerdo. Quiero revisarlo para el final del día sin errores. Se levantó, el movimiento brusco y decidido. Se sentía agotado, pero también aliviado. El camino estaba trazado. Pronto estaría libre. Estrechó la mano de sus abogados y caminó hacia la puerta, la mente ya cambiando de marcha, volviendo a los miles de millones de dólares en juego en la adquisición de M-Corp. Necesitaba a su asistente. Necesitaba la claridad y el orden que ella imponía en su mundo. Abrió la puerta, esperando encontrar la calma y la eficiencia de siempre. No estaba preparado para la visión que lo esperaba. Rania estaba pálida. Había cerrado el navegador, pero la información estaba grabada en su mente. Cuando la puerta de la sala de conferencias se abrió, se enderezó en la silla, tratando de componer una expresión neutra, pero sintió que su rostro era una máscara de vidrio que podría hacerse añicos en cualquier momento. Los abogados pasaron junto a ella con educados asentimientos de cabeza, pero sus ojos estaban fijos en el hombre que venía detrás de ellos, Alex Andrea, la misma persona. La comprensión no fue un rayo, sino una ola de hielo que le subió por los pies y le paralizó el corazón. El jefe para el que trabajaba, el hombre que secretamente admiraba y temía, era su marido, el padre de su hijo Ne, y él no lo sabía. Peor aún, la odiaba. Estaba, en ese preciso momento, planeando cómo borrarla de su vida. Alex se detuvo frente a su escritorio, y el mundo pareció encogerse al espacio entre ellos. Notó su palidez, el ligero temblor en sus manos que intentaba ocultar debajo de la mesa. La preocupación que sintió antes volvió, pero esta vez mezclada con su propia agitación post-reunión. Supuso que estaba abrumada, quizás enferma. Juanes, comenzó él, la voz más áspera de lo que pretendía. Necesito que usted, Dan. Se detuvo. La mirada de ella era diferente. No era la mirada de un asistente a su jefe. Había algo más allí en miedo, Annie, algo que no podía nombrar, algo que se parecía a un reconocimiento impactante. Frunció el ceño, la desconexión entre la realidad y la percepción dejándolo desequilibrado. ¿Está usted bien? Parece que ha visto un fantasma. Estoy bien, logró decir. La voz un hilo. La ironía de sus palabras casi la hizo reír histéricamente. Había visto un fantasma, el fantasma de su marido ausente, ahora encarnado en la forma de su jefe todopoderoso. Un fantasma que quería exorcizarla. Necesitaba huir, necesitaba ir a casa, encontrar el certificado de matrimonio, mirar el nombre escrito en el papel y confirmar la verdad demente que su cerebro ahora aceptaba. Necesitaba abrazar a su hijo y esconderse del hombre que tenía el poder de quitárselo todo. Señor Gutiérrez, no me siento bien. Creo que es una migraña. ¿Podría irme a casa más temprano hoy? ¿Puedo compensar las horas el fin de semana? Nera, la primera vez que pedía algo así, la primera vez que rompía su propia regla de perfección, la petición de... Ella lo sorprendió. Juanes nunca se iba temprano. Juanes nunca se quejaba. Anella era la roca. Verla tan vulnerable activó un instinto protector que no sabía que tenía. La ira de la reunión se disipó, reemplazada por una preocupación genuina y confusa. Por supuesto, dijo él, la suavidad en su tono sorprendiéndolos a ambos. Vayaos y a casao. Descanse. Quería decir más, preguntar qué estaba pasando realmente, pero la barrera entre ellos era demasiado alta. Mientras ella recogía sus cosas con una prisa torpe, evitando sus ojos, él sintió una frustración aguda. Había un misterio allí, en ella, ese día, y no podía resolverlo. Y entonces, un pensamiento extraño y desconectado pasó por su mente, un eco de su reunión. Un pensamiento sobre niños. Mientras Rania se ponía el bolso al hombro, lista para huir, él habló de nuevo, la voz sonando extraña incluso para sí mismo. Juanes, antes de que se vaya, haga una investigación para mí, un sondeo en las mejores guarderías y jardines de infancia de jornada completa cerca de la oficina en 5 estrellas. Máxima seguridad, quiero la lista en mi escritorio por la mañana. La orden era extraña, viniendo de él. El hombre que vivía y respiraba negocios, que no tenía vida personal aparente, de repente estaba interesado en instalaciones para niños. Él mismo no entendía por qué lo dijo. Quizás fue la conversación sobre el niño en la reunión, un pensamiento perdido que se manifestó como una tarea de trabajo, un impulso de entender un mundo que le era
Totalmente ajeno para Rania, la orden no fue extraña. Fue una sentencia. Fue la confirmación final. El rompecabezas se completó con un clic terrible y ensordecedor. Alex Gutiérrez, su marido, el padre de Adrian, creía que ella lo había traicionado, que Adrian era hijo de otro hombre. Y ahora, por alguna razón perversa e incomprensible, estaba buscando guarderías. ¿Sería para el hijo de otra persona? ¿O sería algún tipo de maniobra legal, algún plan para llevarse a Adrian? La idea era tan monstruosa que la dejó sin aliento. Ella solo asintió, incapaz de formar palabras, y prácticamente corrió hacia el ascensor, dejando atrás a un Alex confundido y la verdad devastadora flotando entre ellos, invisible y pesada como el plomo. Su huida ya no era sobre ir a casa, era sobre huir de una pesadilla que acababa de convertirse en su realidad. El trayecto en el ascensor fue un descenso literal y figurado al infierno. Rania se apoyó en la pared fría de metal, sintiendo el estómago revolverse con cada piso que pasaba. El reflejo distorsionado que la miraba en el acero cepillado era el de una extraña en ojos desorbitados, labios sin color, la personificación del pánico. Salir del edificio a la acera ruidosa de Faria Lima fue como emerger en un planeta alienígena. El rugido del tráfico, las bocinas impacientes, el mar de rostros anónimos pasando a su lado, todo parecía amplificado y amenazante. Levantó la mano para un taxi, un gesto automático, mientras su mente giraba en un torbellino de negación y aceptación aterradora. Alexandra en su jefe, su marido en el padre de Adrian. Las frases se repetían en un bucle enloquecedor, cada una añadiendo una nueva capa de horror a la situación. No estaba solo en una mala situación, era la protagonista de una tragedia griega corporativa, y ni siquiera sabía que el telón se había levantado. Dentro del taxi, el olor a cuero sintético y ambientador de pino la asfixiaba. Le dio su dirección al conductor, la voz sonando débil y distante, mientras el coche se arrastraba por el tráfico de ese o Paulo. Cada valla publicitaria, cada edificio, cada persona en la calle parecía parte de una conspiración en su contra. Su mente, siempre tan organizada y lógica, era ahora un caos de ¿y si él descubría lo de Adrian antes de que ella pudiera hacer algo? ¿Y si usaba su poder y su dinero para intentar quitárselo? La orden sobre las guarderías resonaba en sus oídos. No tenía sentido, pero en el estado paranoico en el que se encontraba, parecía una amenaza velada, un primer movimiento en un juego de ajedrez que ella no sabía que estaba jugando. La imagen de él, frío y calculador en la reunión, se superpuso a la imagen del jefe exigente, pero ocasionalmente humano, que conocía cuál de ellos era el verdadero Alex. Quizás ambos, y esa era la parte más aterradora. Atrás, en la quietud aséptica del piso 30, Alex Gutiérrez miraba el escritorio vacío de su asistente, el orden inmaculado, la tableta perfectamente alineada, el bolígrafo junto al bloc de notas. Todo estaba como debía, pero su ausencia era un agujero en el tejido de su día. Se sentía a la deriva. Era un sentimiento que detestaba, una pérdida de control que lo irritaba profundamente. Volvió a su despacho, se sentó en su silla de cuero que costaba más que un coche popular e intentó concentrarse en los informes de M-Corp. Pero las palabras se negaban a formar frases coherentes. La imagen del rostro pálido de Rania, sus ojos llenos de un pánico que nunca había visto antes, se superponía a los gráficos de crecimiento y los análisis de sinergia. ¿Qué diablos le había pasado? La excusa de la migraña era claramente una mentira, una cortina de humo para algo mucho más grande. La pregunta sobre las guarderías. ¿Por qué preguntó eso? La orden salió de su boca antes de que su cerebro pudiera vetarla. Ahora, en el silencio de su despacho, intentaba rastrear el origen del impulso. La reunión, el niño Adrian, el nombre que sus abogados dijeron a la existencia de ese niño, que lógicamente sabía que no era suyo. Se había alojado en su mente como un virus. La petición de una lista de guarderías fue una reacción extraña, casi un reflejo. Un intento de su cerebro de procesar una información anómala, de encajar una pieza que no pertenecía a su rompecabezas. Sacudió la cabeza. Frustrado consigo mismo, era el estrés. La ira por el divorcio se estaba filtrando a su vida profesional, lo cual era inaceptable. Necesitaba reforzar sus muros, mantener los compartimentos de su vida rigurosamente separados. Pero la imagen de Juanes, vulnerable y asustada, seguía demoliendo sus defensas. Finalmente, Rania llegó a su edificio. Subir las escaleras hasta su apartamento en el segundo piso
Pareció una escalada al Everest. Cada paso era pesado, cargado con el peso de la revelación. La puerta de su apartamento, que siempre representó seguridad y santuario, ahora parecía frágil. Entró y cerró la puerta con llave, girando la llave 2 veces, como si eso pudiera mantener el mundo de Alex Gutiérrez afuera. El silencio de la casa era diferente al silencio de la oficina. Aquí era un silencio lleno de vida en los juguetes de Adrian esparcidos por la alfombra, su olor a niño todavía en el aire, sus dibujos coloridos pegados con imanes en la nevera. Se apoyó en la puerta y se deslizó hasta el suelo, finalmente permitiendo que las lágrimas vinieran. Eran lágrimas de miedo, de ira, de una soledad tan profunda que parecía un abismo. Estaba completamente sola en esto. Después de unos minutos, la adrenalina comenzó a dar paso a una claridad helada. Llorar no resolvería nada. Necesitaba pruebas. Necesitaba ver con sus propios ojos, sostener el trozo de papel que unía su pasado con su presente aterrador. Se levantó con una nueva determinación y fue a su habitación. En el fondo de su armario, debajo de pilas de ropa de cama vieja, había una caja de cartón polvorienta. La caja contenía los restos de su vida antes de Adrian. Una vida que parecía pertenecer a otra persona. Había fotos antiguas, diarios de la adolescencia y, en un sobre pardo, los documentos que su padre le había entregado antes de morir 2 años atrás. Con la instrucción de guardar esto en un lugar seguro, con las manos temblorosas, abrió el sobre. Allí estaba el certificado de matrimonio, la caligrafía elegante del registrador, las firmas formales, y los nombres Rania de Sousa Juanes y Alexandre Medeiros Gutiérrez. Era Realan. No era una coincidencia, no era un delirio, era un hecho, registrado notarialmente. El nombre Medeiros era la pieza que faltaba, el segundo nombre que él nunca usaba profesionalmente. Trazó el nombre de él con el dedo, el nombre del hombre que quería destruirla sin saber quién era. El hombre que todas las mañanas esperaba que ella le sirviera el café a la temperatura perfecta. Lo absurdo de la situación era tan vasto, tan abrumador, que las náuseas volvieron. Como se había convertido su vida en de película de serie. ¿Ve? ¿Cómo pudo haber estado tan ciega durante tanto tiempo? Incapaz de concentrarse, Alex se levantó y caminó hacia el escritorio de Rania. No sabía lo que estaba buscando. Una explicación, una pista, cualquier cosa que diera sentido a su comportamiento. Su mirada cayó sobre el bloc de notas junto al teclado. Había listas de tareas, números de teléfono y en una esquina, un pequeño dibujo, un dinosaurio con dientes puntiagudos y una sonrisa tonta. Era un dibujo infantil, claramente hecho de forma distraída. Miró el dibujo y una imagen desconocida surgió en su mente, la foto granulada del informe del investigador, de la otra Rania sosteniendo la mano de un niño pequeño. ¿Por qué estaba conectando las dos cosas? Era ilógico. Su asistente era una mujer soltera y sin hijos, enfocada en su carrera. Era lo que constaba en su archivo de recursos humanos. Pero el dibujo estaba allí, una pequeña anomalía en un universo de orden. Sus ojos se movieron del bloc de notas a la pantalla de su ordenador. Lo había cerrado deprisa, pero no lo había bloqueado. El salvapantallas, un paisaje genérico de montañas, desapareció con un toque en el ratón. Y la última página que visitó estaba allí, congelada en la pantalla. Un blog de chismes antiguo y la frase que ella había leído, destacada por la búsqueda, matrimonio discreto, con la hija de un socio de negocios. Y arriba, en la barra de búsqueda, las palabras que hicieron que la sangre de Alex se helara. Alexandre Gutiérrez, matrimonio arreglado. Retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. No era una coincidencia, no era una migraña. Lo estaba investigando a él, y específicamente su matrimonio. La conexión no era una casualidad, era un objetivo. La mente de Alex, entrenada para identificar amenazas y patrones, saltó a la conclusión más lógica y cínica posible. La traición que sentía por su esposa fantasma fue instantáneamente transferida y amplificada a su asistente en Juansenla, mujer en la que confiaba. Ella sabía, de alguna manera, descubrió su matrimonio arreglado y su inminente divorcio. Su comportamiento extraño, su palidez, su huida repentina, no era miedo, ¿era culpa? ¿Estaba planeando algo? ¿Chantaje? ¿Vender la información a un tabloide? O peor, a un competidor. La admiración que sentía por ella se transformó en una furia helada. No solo había sido traicionado por una esposa que apenas conocía, sino también por la única persona en su círculo profesional que creía incorruptible. La sensación de ser engañado en dos frentes era insoportable. Debajo del certificado de matrimonio, en el sobre,
Había otro documento. Era el acuerdo prenupcial original, un documento frío y lleno de cláusulas legales que ella apenas había entendido en ese momento. Y doblada cuidadosamente, una carta de su padre, con la caligrafía temblorosa de sus últimos años en Rania, la desdobló. Hija mía, si estás leyendo esto, es porque ya me he ido. Necesito que me perdones. La deuda era mayor de lo que imaginabas. La familia Gutiérrez nos salvó y el precio fue este matrimonio. Sé que te sacrifiqué. El muchacho, Alexandre, parecía un buen hombre, aunque ambicioso. Prometió honrar el acuerdo. Rezo para que lo haya hecho y que hayas encontrado algo de felicidad. Si no, usa este documento para garantizar tus derechos. Fue lo mejor que pude hacer. Perdona a tu viejo padre. Las lágrimas que Rania derramó esta vez no eran de pánico, sino de un dolor profundo y antiguo. El dolor de entender plenamente el sacrificio de su padre y la soledad de su propio viaje. La carta, de alguna manera, la liberó. La vergüenza que sentía por haber aceptado el matrimonio arreglado disminuyó. Anne no fue débil. Fue una hija leal tratando de salvar a su familia. Y ahora, esa misma lealtad se dirigía a Adrian. Miró el certificado de nacimiento de su hijo, que guardaba con sus documentos más importantes. Padre, a no declarado. Fue una elección consciente en ese momento, para protegerlo de un padre que creía que la había abandonado. Ahora, esa línea en blanco parecía un campo de batalla. Alex creía que Adrian era la prueba de su infidelidad. En realidad, Adrian era lo único bueno que resultó de ese frío y desesperado acuerdo de negocios. Era un Gutiérrez. Era el heredero de un hombre que ni siquiera sabía de su existencia. La furia de Alex era una fuerza motriz. Volvió a su propio escritorio, tomó el teléfono y llamó a la línea directa de su jefe de seguridad, un ex agente federal llamado Barros en Barros. Te necesito. Tengo un trabajo urgente y de máxima discreción, dijo Alex, la voz baja y peligrosa. Mi asistente, Rania Juanes. Quiero un informe completo sobre ella. ¡Inmediato! Quiero saber con quién habla, a dónde va cada transacción bancaria, cada correo electrónico, cada llamada. Quiero saber si tiene algún contacto con los medios o con mis competidores. Quiero saberlo todo, Anne. Y Barros sé invisible. No puede sospechar nada en la orden. Fue dada con una precisión letal. Sí, estaba planeando traicionarlo. La atraparía, la destruiría antes de que pudiera siquiera hacer su primer movimiento. Usaría todo su poder no para divorciarse de una esposa fantasma, sino para neutralizar una amenaza dentro de su propia fortaleza. Rania dobló los documentos y los volvió a meter en el sobre. El pánico había pasado, reemplazado por algo mucho más fuerte, a la ira de una madre protectora. La narrativa de él estaba equivocada. La historia que se contaba a sí mismo, la de un marido traicionado, era una ficción basada en información incompleta y estaba a punto de usar esa ficción para destruir la vida real y feliz que ella había construido para su hijo. No lo iba a permitir en correr y esconderse no era una opción. Eso solo confirmaría sus sospechas. Confrontarlo directamente, en su estado de furia, sería un suicidio. Necesitaba un plan, necesitaba una estrategia. Ella, que pasaba sus días creando estrategias para el imperio de él, ahora necesitaba crear una para salvar su propio pequeño reino. Su mirada cayó sobre el teléfono. Tenía una ventaja que él no sabía que tenía. Anne conocía la verdad. Conocía ambos lados de la historia. Él, por otro lado, operaba en una niebla de suposiciones y orgullo herido. Pensó en sus puntos fuertes, su inteligencia, su capacidad de observación, su conocimiento íntimo del funcionamiento de la mente de Alex Gutiérrez. Lo había estudiado durante más de un año. Sabía cómo pensaba, cómo reaccionaba, qué lo motivaba. Él la veía como una asistente, la subestimaría. Y esa sería su mayor ventaja. No era la esposa traidora que él imaginaba, ni la empleada chantajista de la que ahora sospechaba. Era Rania Juanes, madre de Adrian, y estaba a punto de luchar por su familia. Alex colgó el teléfono con Barros y se sentó en su silla, sintiendo una satisfacción sombría. La incertidumbre había sido reemplazada por un objetivo claro. La caza había comenzado. Miró a través del cristal el escritorio vacío de ella, la pequeña isla de orden. En su universo caótico ahora parecía el puesto de avanzada de un enemigo. Cada gesto de ella, cada palabra, cada acto de competencia que antes admiraba, ahora era reexaminado bajo una nueva luz de sospecha. Su eficiencia no era lealtad, era una forma de infiltrarse. Su inteligencia no estaba a su servicio, era un arma apuntada hacia él. Se sentía un tonto monumental, el hombre más poderoso de la ciudad engañado por la persona más cercana a él. La humillación,
era un combustible potente, quemando cualquier vestigio de duda o suavidad que había sentido por ella. La primera etapa del plan de Rania tomó forma en su mente. No podía simplemente volver al trabajo al día siguiente y fingir que no había pasado nada. Él ya la había visto afectada, y su búsqueda en el ordenador de él seguramente ya lo había dejado receloso. Necesitaba una contranarrativa, necesitaba una razón plausible para su comportamiento extraño y su investigación. Pensó en la excusa de la migraña. Era débil. Necesitaba algo mejor, algo que jugara con las percepciones de él, algo que lo desarmara, que lo hiciera bajar la guardia, aunque fuera por un momento. Necesitaba transformar su sospecha en confusión. Si no podía controlar la situación, necesitaba, al menos, controlar la narrativa. De repente, la extraña orden de Alex sobre las guarderías volvió a su mente, pero esta vez con una nueva perspectiva. Era una pieza de información, una anomalía en su comportamiento. ¿Por qué un hombre que cree que un hijo no es suyo pediría una lista de guarderías de élite? No tenía sentido, a menos que, en algún nivel subconsciente y distorsionado, la idea de un niño lo hubiera afectado. Quizás era un tiro al aire, una apuesta de altísimo riesgo, pero quizás era la única arma que tenía, la existencia de Adrian en la verdad. Pero la verdad, presentada de la manera equivocada, sería vista como la confirmación de un fraude. Necesitaba más tiempo, necesitaba más información, necesitaba saber exactamente qué estaba planeando En su oficina, Alex abrió un archivo seguro en su ordenador. Era su dossier personal sobre la adquisición de M-Corp, pero no estaba mirando los números. Creó un nuevo archivo, lo nombró con un código alfanumérico aleatorio y comenzó a escribir a Nera un cronograma, una lista de todas sus interacciones con Rania Juanes desde que la contrató. La estaba tratando como a un adversario corporativo, analizando sus movimientos, buscando debilidades, patrones. La ironía trágica era que, mientras intentaba desesperadamente encontrar pruebas de su traición profesional, estaba completamente ciego a la verdad personal que lo unía a ella de una forma mucho más profunda e irrevocable. Estaba cazando a la persona equivocada por el crimen equivocado. Rania se levantó del suelo. La parálisis del miedo se había ido. En su lugar, había una calma peligrosa. Fue a la cocina y bebió un vaso de agua, la mente trabajando más rápido que nunca. Volvería a la oficina mañana. Se enfrentaría a Alex. Gutiérrez-san no lo confrontaría con la verdad. Todavía no. Lo observaría, recopilaría información, usaría su posición como su asistente, su proximidad al centro de su poder, para entender el alcance de su ira y la naturaleza de sus planes. Ya no era una pieza en el juego de Elan, era una jugadora. El tablero estaba dispuesto, las piezas se movían, y el premio no era una empresa o una fortuna. Era su hijo Ne, era su vida Ne. Y no iba a perder. La hora de recoger a Adrian de la escuela se convirtió en el salvavidas de Rania al salir de su apartamento, que se había transformado en un centro de mando de crisis, y volver al mundo real fue un alivio. Al ver la puerta de la escuela abrirse y a su hijo correr hacia ella, con la mochila balanceándose y una sonrisa que era pura luz de sol, el nudo en su pecho se aflojó un poco, se arrodilló y lo abrazó con una fuerza que lo hizo reír. En ese abrazo, absorbió su realidad en el olor a zumo de uva, la textura de la pintura seca en sus dedos, el calor de su pequeño cuerpo. Él era real, era suyo, y por él se enfrentaría a cualquier monstruo, aunque el monstruo usara trajes caros y fuera el dueño de la mitad de la ciudad. Hice un volcán de plastilina para ti, mamá, dijo, orgulloso. Y por un momento, lo único que importaba en el mundo era el volcán de plastilina de Adrian. La noche siguió la rutina de siempre, pero para Rania, cada acto estaba cargado de un nuevo significado. Bañar a Adrian, escuchar sobre la pelea de un compañero por un cochecito, ayudarlo a ponerse el pijama de Spider-Man. Eran rituales sagrados, momentos de normalidad que guardaba como un tesoro. Mientras preparaba la cena, observaba a Adrian jugando en la alfombra. Y entonces lo vio en un gesto. Adrian, frustrado con una pieza de Lego que no encajaba, se pasó la mano por el pelo de una manera específica. Un movimiento impaciente y rápido que era idéntico a uno que había visto hacer a Alex cientos de veces en reuniones. Un escalofrío la recorrió. Nunca lo había notado antes. ¿Cuántos otros pequeños rasgos de Alex existían en su hijo, escondidos a la vista de todos? La genética era una traidora silenciosa, plantando pruebas del crimen que no cometió. Mientras metía a Adrian en la cama y le leía su cuento favorito sobre un dragón que no quería escupir fuego, la mente de Rania trabajaba, ensamblando las piezas de su estrategia. La verdad era suya, pero era un arma que aún no podía usar. La verdad
Sin pruebas y sin el momento adecuado, sonaría como la más elaborada de las mentiras. Necesitaba una historia para el día siguiente, una historia que explicara su pánico, su salida repentina y, lo más importante, su búsqueda en Google. La mentira tenía que ser creíble, emocionalmente resonante y, sobre todo, algo que el lado cínico de Alex pudiera aceptar. Decidió ansería sobre una amiga querida, pasando por un divorcio terrible con un hombre poderoso y controlador. Una historia que la colocaría en el papel de una amiga leal y preocupada, no de una espía corporativa. Era un riesgo, pero era lo mejor que tenía. Alex, por otro lado, pasó la noche en su ático de lujo, que más parecía un mausoleo de cristal y hormigón. El silencio era absoluto, roto solo por el suave zumbido de la ciudad muchos pisos más abajo. Se sirvió un whisky de 18 años, la bebida ámbar pareciéndole insípida en la boca. Caminaba de un lado a otro en su vasta sala de estar, donde cada mueble era una obra de arte de diseñador, pero que no contenía ningún rastro de vida o confort. La traición de Juanes, como ahora la veía, era más dolorosa que la traición de su esposa fantasma. La otra era una extraña. Juanes era Ansuya, su asistente, su confidente silenciosa, la persona que conocía su café, sus horarios, su mente. La violación de confianza parecía más íntima, más personal, y eso lo llenaba de una furia fría y solitaria. Su teléfono vibró en un mensaje de Barros. Primeras verificaciones completas. Rania Gisosa Yuaunis. Historial limpio, a ninguna afiliación política o corporativa sospechosa, cuentas bancarias consistentes con el salario, ninguna comunicación con los medios. Parece ser exactamente quien dice que es. Continuaremos monitoreando comunicaciones y movimientos a partir de mañana. Le mantendré informado. Alex leyó el mensaje y, en lugar de alivio, sintió frustración. Exactamente quien dice que es. Eso era imposible, la gente. No era tan simple. Si era tan limpia, eso solo significaba que era extremadamente buena, ocultando sus rastros. La falta de pruebas en su contra, en su mente paranoica, se convirtió en la mayor prueba de todas. Solo un profesional podría mantener una fachada tan perfecta. Su sospecha se profundizó, convirtiéndose en una certeza sombría. De vuelta en el apartamento de Villa Mariana, Rania se preparaba para dormir, pero sabía que el sueño no llegaría fácilmente. Se sentó en su pequeño escritorio y encendió el portátil. Tenía que trabajar en la orden de Alex en la lista de guarderías. Investigar cada una de ellas, con sus programas bilingües, seguridad de nivel militar y matrículas astronómicas. Era surrealista. Estaba compilando una lista de lugares para el hijo que él ni siquiera sabía que era suyo, a petición suya. La ironía era tan cruel que rozaba el sadismo cósmico. Pero mientras trabajaba, surgió un nuevo pensamiento. La lista no era solo una tarea, era una oportunidad. Era una forma de introducir el tema niños en su mundo, de poner a prueba sus reacciones, de entender qué había detrás de esa extraña orden. La tarea que parecía una amenaza podría convertirse en una herramienta de reconocimiento. La mañana siguiente llegó, gris y húmeda. Rania se despertó antes que el despertador, con la estrategia solidificada en su mente. El proceso de arreglarse para el trabajo era diferente. Ya no se trataba de parecer profesional, se trataba de armarse. Eligió un traje de pantalón gris marengo, una prenda que proyectaba autoridad y seriedad. Se recogió el pelo en un moño apretado y severo. Su maquillaje era mínimo, casi invisible. Al mirarse en el espejo, no vio a la madre cansada o a la mujer aterrorizada. Vio a una guerrera. Estaba tranquila. La tormenta de pánico del día anterior había lavado todo el miedo, dejando atrás solo la dureza del acero. Estaba lista en iba territorio enemigo, pero ahora conocía el mapa. Alex también se preparó para el día como si fuera a la guerra. Eligió una corbata roja, un color de poder y agresión. No. Tomó su desayuno habitual, sintiendo solo un nudo de anticipación en el estómago. ¿Repasó su plan? No la despediría. Todavía no. Eso sería demasiado fácil y podría desencadenar lo que fuera que ella estuviera planeando. No. La mantendría cerca, la observaría, la pondría a prueba, la acorralaría con preguntas y tareas que la forzarían a cometer un error. Crearía un ambiente de presión psicológica tan intenso que su fachada acabaría por resquebrajarse. Y cuando se rompiera, él estaría allí para recoger los pedazos y descubrir la verdad. Se sentía como un cazador preparando una trampa. Y la anticipación de la captura
Era lo único que lo hacía sentir en control. Dejar a Adrian en la escuela esa mañana fue especialmente difícil. Rania lo abrazó con más fuerza de lo normal, respirando hondo el olor de su cabello. «Mamá te quiere más que a todos los dinosaurios del mundo», le susurró al oído. «Yo también, mamá», respondió él, ya retorciéndose para ir a jugar con sus amigos. Verlo correr hacia adentro, feliz y despreocupado, fue el recordatorio final de lo que estaba en juego. No estaba luchando solo por sí misma, estaba luchando por el derecho de Adrian a tener una vida normal y segura, lejos de la sombra tóxica de la riqueza y la ira de su padre. Con esa imagen en mente, se subió al coche de aplicación y dio la dirección de Gutiérrez Corp, el nombre sonando ahora como una declaración de guerra. Cuando Rania salió del ascensor en el piso 30, lo primero que notó fue a él. ¡Alex! No estaba en su despacho, como de costumbre. Estaba de pie, cerca de su escritorio, de espaldas a la ventana, creando una silueta imponente contra la luz de la mañana. Claramente la estaba esperando. Su corazón dio un único salto fuerte, pero forzó a sus piernas a seguir moviéndose con pasos firmes y tranquilos. El aire entre ellos estaba eléctrico, cargado de todo lo que no se había dicho. Podía sentir sus ojos sobre ella, analizando cada movimiento, cada respiración. Era el comienzo del juego. Dejó el bolso en su silla y se giró para enfrentarlo, levantando la barbilla en un desafío silencioso. «Buenos días, señor Gutiérrez», dijo ella, la voz perfectamente estable, un milagro de autocontrol. Se negó a ser la primera en flaquear. No mencionaría el día anterior, a menos que él lo hiciera. Actuaría como si todo fuera normal, forzándolo a hacer el primer movimiento. Alex la observó, impresionado con su compostura. Esperaba ver restos del pánico de ayer, pero no había nada, solo una profesional fría y distante. Eso solo reforzó su teoría de que era una actriz talentosa. «Juanes», dijo él, la voz baja y cortante. Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara. «Veo que se siente mejor hoy. Espero que haya encontrado lo que buscaba en línea ayer». Parecía una búsqueda bastante específica. El ataque fue directo, una sonda para probar sus defensas. La observó de cerca, buscando un tic, un desvío de la mirada, cualquier señal de culpa. Rania mantuvo el contacto visual, sin parpadear. Había ensayado este momento en su mente docenas de veces. Dejó que una expresión de tristeza y cansancio suavizara sus rasgos, como si la pregunta de él hubiera tocado una herida en sí. «Señor», y no lo encontré», respondió, la voz teñida con una vulnerabilidad cuidadosamente calibrada. «No era para mí, Anne, era para una amiga, mi mejor amiga, de hecho». Hizo una pausa, como si estuviera luchando por continuar. «Está pasando por un divorcio. Uno muy malo en su marido. Es un hombre poderoso, Anne, con muchos recursos. Le está haciendo la vida imposible. Y yo intentaba encontrar cualquier cosa, cualquier precedente legal que pudiera ayudarla. Por eso estaba tan afectada ayer. Verla sufrir así fue difícil. La historia era buena. Alex tuvo que admitirlo. Anne era plausible, apelaba a la lealtad, un rasgo que él mismo ya había identificado en ella. Explicaba su angustia y la naturaleza de su búsqueda de una sola vez. Por un momento, una fracción de segundo, casi lo creyó. La sinceridad en sus ojos parecía real, pero su sospecha era una armadura demasiado gruesa. Vio la historia no como una verdad, sino como una maniobra brillante. Era incluso mejor de lo que pensaba. Estaba usando la verdad parcial, un divorcio con un hombre poderoso, como un escudo para ocultar su verdadera agenda. «Una amiga», repitió él. El tono escéptico es lamentable, pero este es un lugar de trabajo, Juanes. Espero que los problemas personales de sus amigas no interfieran de nuevo en su rendimiento. La reprimenda fue fría, diseñada para desestabilizarla. «No se repetirá, señor», dijo Rania, aceptando la reprimenda con una humildad que no sentía. Bajó la cabeza, como en sumisión, pero fue un movimiento calculado para ocultar el brillo de triunfo en sus ojos. La primera parte de su plan había funcionado, había plantado una narrativa alternativa. Ahora, la semilla de la duda ya no era sobre su traición, sino sobre si su historia era verdadera o no. Había cambiado el campo de batalla. «Por cierto», continuó, cambiando de tema con una eficiencia profesional que sabía que él apreciaría, «finalicé el sondeo preliminar que usted pidió, la lista de las guarderías. Está en su escritorio, junto con su agenda revisada y el café». Estaba de vuelta en su papel de asistente perfecta. Una demostración de que, a pesar del desliz, todavía era indispensable. La mención de la lista de guarderías lo tomó por sorpresa. Se había olvidado por completo de esa extraña orden. Verla ejecutada con tanta rapidez y eficiencia lo dejó
una vez más, en un estado de disonancia cognitiva. La espía corporativa que imaginaba estaría centrada en robar sus secretos, no en compilar listas de guarderías de lujo. No encajaba en su teoría. La miró. Ella ya estaba sentada en su escritorio, encendiendo el ordenador como si la tensa conversación de segundos atrás nunca hubiera sucedido. La dualidad de ella era enloquecedora. Era la asistente perfecta y, posiblemente, la traidora perfecta. Sentía como si estuviera intentando resolver una ecuación con variables desconocidas. Se giró y fue a su despacho, necesitando espacio para pensar. Rania lo vio irse, sintiendo una pequeña oleada de victoria. Había sobrevivido al primer encuentro, había plantado su historia y lo había dejado confundido. No era mucho, pero era un comienzo. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Su sospecha no desaparecería tan fácilmente. Podía sentir que él la estaría observando, cada movimiento suyo. Sería escrutado y necesitaba ser impecable, perfecta. Necesitaba anticipar cada necesidad de él, responder a cada pregunta antes de que fuera formulada y al mismo tiempo llevar a cabo su propia investigación silenciosa. Necesitaba descubrir cuál era su plan para el divorcio. Necesitaba saber hasta dónde llegaría. Y necesitaba proteger a Adrian a toda costa. Dentro de su fortaleza de cristal, Alex se sentó y miró la lista en su escritorio. Las mejores guarderías de la zona sur. Cada nombre venía con una descripción detallada en currículo bilingüe, clases de mandarín, yoga para bebés, seguridad 24 horas. Era el mundo de los niños de la élite, un universo que ni siquiera sabía que existía. Miró esa lista y luego el teléfono en su escritorio. Por un lado, tenía a Barros investigando a la mujer que compiló la lista. Por otro lado, tenía la lista. Un artefacto extraño de un impulso que no entendían. Se sentía dividido. Su mente lógica y empresarial le decía que desconfiara de ella, que la viera como una amenaza. Pero había algo, un instinto terco, que susurraba que estaba terrible, catastrófica o menche equivocado. Tomó el informe de M-Corp, intentando forzar su mente de vuelta a los negocios. Pero sus ojos seguían desviándose hacia la lista de guarderías. Pensó en el niño de la foto en Adrian, el hijo de su esposa, el hijo de su amante en un niño de 5 años. Intentó imaginar el rostro del niño, pero todo lo que veía era un borrón. Por primera vez, la ira dio paso a una emoción diferente, incómoda en curiosidad. ¿Quién era ese niño cuya existencia había puesto su mundo patas arriba? ¿Quién era la mujer que lo crió sola durante 5 años? La mujer que sus abogados pintaron como una estafadora, pero que su asistente describió indirectamente como una víctima a través de la historia de su amiga. Las narrativas conflictivas giraban en su cabeza, creando un caos donde antes solo había certeza. Rania comenzó a trabajar, sus dedos moviéndose rápidamente por el teclado. Estaba respondiendo un correo electrónico de uno de los vicepresidentes cuando sonó el intercomunicador de su escritorio. Era Alan Juanes. «Venga a mi despacho, Ana, ahora». Su voz estaba desprovista de emoción, lo que era más alarmante que si estuviera enfadado. Respiró hondo, se levantó y se alisó el traje. Era hora del segundo asalto. Caminó hacia la puerta de su despacho, el corazón latiendo a un ritmo constante y controlado. Estaba lista para lo que viniera. Anne ya no era la presa, era su oponente. Igual en inteligencia, aunque no en poder, y tenía un arma secreta que él ni soñaba que existía en la verdad. Al entrar en la sala, lo encontró de pie cerca de la ventana, no mirando la ciudad, sino a ella. Sobre la mesa entre ellos había 2 documentos. Uno era la lista de guarderías que ella había preparado. El otro era la copia del certificado de matrimonio que sus abogados le habían dado. Lo había sacado de la carpeta. Lo había puesto allí para que ella lo viera. El corazón de Rania se detuvo. Anne era una prueba, una trampa descarada. Estaba poniendo a las 2 Ranias una al lado de la otra, esperando ver cómo reaccionaría. Estaba observando su rostro, sus ojos, su respiración. El silencio en la sala era tan denso que podía sentirlo presionando sus tímpanos. El juego había escalado a un nuevo nivel, mucho más rápido y más peligroso de lo que había imaginado. Rania miró los 2 documentos sobre la mesa. La lista de guarderías, un producto de su competencia. El certificado de matrimonio, un artefacto de su pasado. Juntos representaban la totalidad de su vida doble y secreta. Sintió la mirada de Alex, pesada y analítica, esperando que se rompiera, que confesara un crimen que él había inventado. El miedo, que pensó haber conquistado, amenazó con volver, helado y paralizante. Pero entonces,
pensó en Adrian, y la imagen de su hijo, sonriendo y corriendo hacia ella, fue la armadura final. Levantó la vista del papel y encontró la de él. No había pánico en su rostro, ni culpa, solo una calma exhausta y una dignidad herida. No iba a caer en su trampa, iba a detonarla. Sí, dijo ella, la voz baja, pero resonando con una fuerza que los sorprendió a ambos. El único sonido en la sala era el zumbido del aire acondicionado. Soy yo, Rania de Sousa Juanes, la mujer cuyo nombre está en ese papel, la mujer con la que te casaste hace 6 años en una ceremonia que más parecía un funeral, la mujer a la que dejaste atrás sin mirar atrás, y la mujer a la que ahora estás intentando activamente borrar de tu vida con la ayuda de tus abogados. Sí, señor Gutiérrez, soy yo. La confesión no fue una disculpa, fue una acusación. Tomó la narrativa de él y la invirtió, exponiendo la crueldad y la negligencia que él se negaba a ver. Alex sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Estaba preparado para negaciones, mentiras, lágrimas, súplicas. No estaba preparado para eso. La admisión fría y directa. La mujer frente a él, su asistente indispensable, la roca de su vida profesional. Era la misma mujer que despreciaba en secreto. Las dos Ranias, la santa y la pecadora, la competente y la traidora, colisionaron en su mente con la fuerza de una explosión atómica, y los escombros de sus certezas cayeron a su alrededor. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Su mente, siempre tan rápida y aguda, estaba en cortocircuito. Era imposible, era inconcebible, y sin embargo, la verdad estaba allí, de pie frente a él, mirándolo con ojos que contenían un universo de dolor que nunca había percibido. Cuando finalmente logró hablar, su voz era un gruñido áspero, la furia siendo la única emoción que podía acceder en medio del caos. Entonces, eres tú, Ciseo, dando un paso adelante en todo este tiempo, trabajando aquí, algo observándome en tú. Tuviste la audacia de tener un hijo con otro hombre mientras aún estabas legalmente casada conmigo. Me mentiste todos los días que entraste en esta sala. Eres una fraude. La acusación era su última línea de defensa, el último pilar de su narrativa en ruinas. Necesitaba que ella fuera la villana, porque la alternativa era demasiado insoportable para contemplarla. Rania no retrocedió. Por primera vez, vio al poderoso Alex Gutiérrez no como un monstruo, sino como un hombre herido, atacando ciegamente. Una fraude, repitió, una risa amarga y sin humor escapando de sus labios. ¿Quieres hablar de fraude? Desapareciste de mi vida 2 semanas después de firmar ese papel. Te fuiste a construir tu imperio. Y nunca, ni una sola vez, te molestaste en contactarme para finalizar lo que empezaste, para pedir el divorcio, para saber si estaba viva o muerta. Me dejaste en un limbo durante 6 años, Alex. 6 años. ¿Y te atreves a hablar de traición? El uso de su primer nombre, sin el Señor, fue un acto de rebelión final. La jerarquía entre ellos estaba deshecha. Y en cuanto a mi hijo, continuó, la voz entrecortada por la emoción, pero aún firme. Mi hijo, al que te refieres como el chico, se llama Adrian. Tiene 5 años. Le encantan los dinosaurios y le tiene miedo a la oscuridad. Y cuando se frustra, se pasa la mano por el pelo exactamente como tú. Señaló su cabeza. Tiene la forma de tus ojos y la terquedad de tu barbilla. No es la prueba de mi infidelidad. Alex es la prueba de que estuviste aquí. Es la consecuencia de esa única noche. La consecuencia de ese acuerdo de negocios que tú y mi padre hicieron. La verdad cayó en la sala, pieza por pieza. Cada una de ellas un golpe al escudo de negación de Alex en la revelación final. Fue el golpe de gracia. No sabía que estaba embarazada cuando te fuiste, dijo Rania, la voz ahora más suave, la ira dando paso a un cansancio profundo. Lo descubrí semanas después, sola y aterrorizada, embarazada de un marido que se había convertido en un fantasma, un marido que, por lo visto, pasó los últimos 6 años creyendo la peor versión posible de mí, sin molestarse nunca en preguntar. Dirian no es mi pecado. Alex es mi hijo. A nuestro hijo. La palabra nuestro quedó suspendida en el aire, cambiando la composición misma de la sala, del mundo. La realidad golpeó a Alex con la fuerza de un tren en un hijo. Tenía un hijo, un niño de 5 años al que le gustaban los dinosaurios. Un hijo cuya madre había pasado meses odiando, planeando destruir el recuerdo del dibujo del dinosaurio en su escritorio, la lista de guarderías en el anillo en su dedo, la búsqueda de ella en Google. Todo se reconfiguró en su mente. Las
piezas del rompecabezas encajando en una imagen que era a la vez horrible y milagrosa. La narrativa de traición que había alimentado con tanto cuidado se desintegró en polvo, revelando la verdad debajo en una historia de abandono, de un malentendido colosal y trágico. Tambaleó hacia atrás y cayó en su silla, el cuerpo incapaz de sostener el peso de esa revelación. Se pasó la mano por el pelo, el mismo gesto que ella había descrito, el gesto de su hijo. El silencio que siguió fue el más pesado que Rania había experimentado. Era un silencio lleno del sonido de un universo reordenándose. Alex miraba a la nada, el rostro una máscara de conmoción y devastación. La ira se había extinguido, dejando atrás solo las cenizas del arrepentimiento y la confusión. Él, el hombre que controlaba todo, que anticipaba cada movimiento del mercado, había cometido el error más fundamental de su vida. Basó sus acciones en una suposición, en orgullo herido, y casi destruyó a su propia familia antes de saber que existían la arrogancia de su certeza, la crueldad de sus planes. Todo se derrumbó sobre él. Después de una eternidad, levantó la cabeza. Sus ojos, cuando se encontraron con los de Rania, eran diferentes. La dureza se había ido, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y asustada que lo hacía parecer más joven, casi un niño. «Un hijo», susurró, la voz ronca, las palabras más para sí mismo que para ella. «Yo tengo un hijo». La frase no era una pregunta, sino una maravilla, la afirmación de un hecho tan inmenso que su cerebro aún se negaba a procesarlo por completo. La ira que había sentido por ella, la atracción que había intentado negar, todo se fusionó en una emoción nueva y abrumadora en arrepentimiento. Un arrepentimiento tan profundo que era un dolor físico. La dinámica de poder en la sala se había invertido de forma irrevocable. Ya no era el CEO todopoderoso, era un hombre que acababa de descubrir que era padre. Un padre ausente y terriblemente equivocado. Y ella ya no era la empleada acorralada. Era la guardiana de la verdad, la madre de su hijo, la única persona en el mundo que podía guiarlo a través de las ruinas de su propio error. El poder de ella no provenía del dinero o del estatus, sino del amor y la resiliencia que demostró al criar a su hijo sola. Alex finalmente la vio. No como su asistente, no como su esposa fantasma, sino como Ranian, una mujer de una fuerza extraordinaria. Con un movimiento lento, como si sus miembros pesaran 1 tonelada, Alex extendió la mano y tomó el teléfono. Sus ojos nunca dejaron los de Rania. Marcó la línea directa de Barros. Barros dijo, la voz firme, pero cargada de una emoción que el jefe de seguridad nunca había oído antes. La investigación sobre Rania Juanes, cancélala. Cancélalo todo. Destruye todos los archivos ahora. No esperó una respuesta, simplemente colgó. Fue un acto de rendición incondicional, una admisión de su error catastrófico. Fue el primer ladrillo que colocó en el puente sobre el abismo que él mismo había creado entre ellos. Luego se levantó y caminó lentamente hacia ella, deteniéndose a una distancia respetuosa. La arrogancia se había ido, dejando atrás a un hombre que parecía más pequeño, más humano. Rania dijo, probando su nombre en una nueva realidad. Yo no sé qué decir. Lo siento, parece. Inútil en sus ojos buscaron los de ella, y lo que vio allí fue el comienzo de un remordimiento genuino. Necesito. Quiero conocerlo. Quiero ver a mi hijo. No fue una orden. Fue una súplica la primera vez que le pedía algo, no como jefe, sino como un hombre pidiendo por el derecho más básico de un padre. Rania lo observó, el corazón aún cauteloso, pero ya no con miedo. Su ira se había disipado, reemplazada por un agotamiento profundo y una pequeña y frágil semilla de algo que podría algún día ser perdón. Pensó en Adrian, en su derecho a conocer a su padre, pero también pensó en su derecho a ser protegido. Lo conocerás, dijo, la voz tranquila pero firme. Ella tenía el control ahora, y él lo sabía, pero lo haremos a mi manera. En mis términos, despacio. Es solo un niño. Alex es feliz. No tiene la culpa de nuestro desastre. Y no permitiré que su vida se ponga patas arriba. Él asintió, aceptando sus condiciones sin dudarlo. A tu manera, con vino, sea cual sea, yo esperaré. La palabra esperar era extraña en su vocabulario, pero la dijo con una sinceridad que la conmovió. Estaba dispuesto a ceder el control, algo que ella nunca pensó posible. La jornada.
laboral había terminado. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de ese, o Paulo con tonos de naranja y morado. Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, una por una, creando un mar de estrellas artificiales. El día que comenzó con una batalla inminente, terminaba en una tregua silenciosa e incierta. «No te vayas a casa todavía», dijo él, la voz casi un susurro. «Por favor, Ann, quédate. Ann, cuéntame sobre él. Ann, cuéntame. Ann, sobre todo». Era una petición para empezar a llenar el vacío de 6 años en un reconocimiento de que el divorcio estaba fuera de discusión y que algo mucho más complicado e importante necesitaba construirse en su lugar. Rania miró al hombre frente a ella, el extraño que era su marido, el jefe que se había convertido en el padre de su hijo. Estaba agotada, emocionalmente exhausta, pero también sabía que ese momento era crucial. Era el punto de inflexión. Asintió lentamente y así se sentaron, no como jefe y asistente, sino como dos supervivientes de un naufragio que ellos mismos causaron. Rania comenzó a hablar. Habló sobre el embarazo, sobre el miedo y la soledad. Habló sobre el nacimiento de Adrian, sobre la primera vez que lo sostuvo en brazos. Habló sobre sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus manías divertidas, su amor por los dinosaurios. Alex escuchó. Escuchó con una atención que nunca dedicó a ningún negocio, a ningún informe. Escuchaba la historia de la vida que se perdió, la vida de su hijo, contada por la mujer a la que casi destruyó. Ni por primera vez en muchos años, el CEO implacable lloró silenciosamente mientras la ciudad brillaba afuera. No era un final de cuento de hadas. El daño causado por años de negligencia y meses de sospecha no podía borrarse en una tarde. Había un largo camino por delante, un camino de terapia, de conversaciones difíciles, de construcción de confianza desde cero. Alex tendría que aprender a ser padre. Rania tendría que aprender a confiar en él de nuevo. Y Adrian, el centro inocente de todo este huracán, tendría que aprender a conocer al hombre que era su padre. Una figura que hasta entonces no existía en su mundo. En los días que siguieron, la dinámica en la oficina cambió sutilmente. Para el resto del mundo, seguían siendo el señor Gutiérrez y su eficiente asistente, Juanes. Pero entre ellos, había un nuevo lenguaje, hecho de miradas vacilantes, de pequeñas gentilezas, de preguntas sobre el día de Adrian. Alex canceló todas sus reuniones nocturnas, algo que sorprendió a toda su junta directiva. Salía de la oficina a las 6 de la tarde, puntualmente, porque quería estar en casa cuando Rania le enviaba una foto o un video corto de su hijo antes de dormir. Eran pasos de bebé, pero iban en la dirección correcta. El primer encuentro fue en un parque, un sábado soleado. Rania eligió el lugar, un territorio neutral. Alex llegó vistiendo vaqueros y una camiseta sencilla, pareciendo incómodo y fuera de lugar sin la armadura de su traje. Observó desde lejos mientras Rania y Adrian jugaban cerca del columpio. Vio la risa de su hijo, escuchó su voz por primera vez en vivo y sintió una oleada de amor y pánico tan fuerte que casi lo derriban. Era padre. Ese niño vibrante y lleno de vida era suyo. Era la verdad más aterradora y maravillosa que había conocido. Rania lo presentó simplemente como Alex, un amigo de mamá. Adrian, con la desconfianza natural de un niño de 5 años, lo estudió durante un largo momento. Luego señaló la cara de Alex y dijo: «Ann, tienes la misma barbilla que yo». Alex se agachó para estar a su altura, el corazón latiéndole en la garganta. «¿En serio?», logró decir. «Creo que sí». Y entonces Adrian sonrió, la misma sonrisa de lado que Alex veía en el espejo todas las mañanas. En ese momento, la conexión se hizo, no a través de palabras o explicaciones, sino a través del reconocimiento innegable y primordial de la sangre. Su viaje apenas comenzaba. Habría discusiones, errores, momentos de duda. Alex tendría que luchar contra sus instintos de intentar arreglarlo todo con dinero y poder. Tendría que aprender el lenguaje del amor, de la paciencia y del perdón. Tendría que conquistar, no el mercado, sino el corazón de su hijo y el respeto de la mujer a la que hirió tan profundamente. Y Rania tendría que aprender a dejar atrás el pasado, a abrir espacio en su vida cuidadosamente construida para el hombre que la puso patas arriba 2 veces. El proceso de divorcio fue, obviamente, cancelado. En su lugar, iniciaron un proceso mucho más complejo, el de construir un matrimonio que nunca existió. Comenzaron la terapia de pareja, sesiones extrañas y dolorosas donde aprendieron a comunicarse como Rania y Alex, no como jefe y empleada. Descubrieron que, bajo las capas de malentendidos y dolor, había una atracción genuina,
un respeto reacio que ahora tenía la oportunidad de florecer en algo más. Meses después, Alex le pidió matrimonio a Rania de nuevo. Esta vez no hubo acuerdo de negocios, ni abogados, ni presión. Familiaran fue un domingo por la tarde, en el apartamento de ella, con olor a pastel en el horno y juguetes esparcidos por el suelo. Se arrodilló, el anillo de sello de su familia, pareciendo menos un símbolo de poder y más una promesa. No pidió la mano de la hija de un socio de negocios, pidió la mano de la mujer que amaba, la madre de su hijo, su compañera. Y Rania, viendo la sinceridad y la humildad en los ojos del hombre que aprendió a amar, dijo que sí, la vida de ellos nunca fue simple. La sombra de los 6 años perdidos siempre estaría allí, un recordatorio de la fragilidad de la confianza y del poder destructivo de un malentendido. Pero aprendieron a vivir con ella. Alex se convirtió en un padre presente y dedicado, descubriendo una alegría en montar legos y leer cuentos para dormir que ninguna adquisición corporativa le había dado jamás. Aprendió a ser vulnerable, a pedir ayuda, a admitir cuando se equivocaba. Rania, por su parte, nunca perdió su independencia. Continuó trabajando, convirtiéndose finalmente en jefa de operaciones de Gutiérrez Corp, un puesto que se ganó por mérito, no por matrimonio. Ella y Alex se convirtieron en un equipo formidable, tanto en los negocios como en la vida. Ella le enseñó a ser más humano, y él la animó a soñar más alto de lo que ella jamás pensó posible. Eran la prueba de que a veces los cimientos más desordenados y rotos pueden reconstruirse para crear algo fuerte y hermoso. La historia de ellos se convirtió en una especie de leyenda silenciosa en la empresa. Nadie conocía todos los detalles, pero todos notaron el cambio en el gran jefe. El CEO implacable y distante se había vuelto más amable, más accesible, sonreía más. Y todos sabían que la causa de esa transformación era la mujer tranquila y brillante que ahora se sentaba a su lado en las reuniones del consejo, no como su asistente, sino como su igual. Lo que comenzó como un día de pánico y terror, el día en que dos realidades colisionaron, acabó convirtiéndose en el primer día del resto de sus vidas. No fue el final de la historia, sino el verdadero comienzo. Un comienzo confuso, doloroso e imperfecto, pero un comienzo, al fin y al cabo. La familia, que casi fue destruida por una mentira antes incluso de existir, finalmente tuvo la oportunidad de formarse, no sobre la base de un contrato, sino en la elección diaria de perdonar, de amar y de construir un futuro juntos, un día a la vez.